Muy buenas tardes. Vamos a iniciar invocando a Dios, la fuerza y la luz del Espíritu Santo para este sexto tema que vamos a llevar en nuestra formación permanente como miembros de la Iglesia. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delante de la presencia del Señor, nuestra Madre Santísima de la Luz, invocamos la luz del Espíritu que llene nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros deseos de superarnos, de ser mejores cristianos, de vivir auténticamente los valores familiares, renovarnos espiritualmente. Queremos crecer y madurar en la fe y el amor a nuestros hermanos. Madre Santísima, concédenos que a los pies benditos de tu amado Hijo podamos comprender la grandeza de amarle y de servirle, de la humildad y la sencillez. Concédenos, Señora nuestra, que caminemos en la esperanza, que caminemos juntos hacia la patria eterna. Haz que se derrame sobre nosotros el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de piedad, de temor, que podamos experimentar esa paz, ese gozo espiritual que solamente nos das en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da gusto pues que sigamos con vida. Acaba de fallecer un compañero sacerdote que fue nuestro formador en segundo de secundaria. Y pues pedir por él, ¿verdad? Un sacerdote pues que se entregó a sus comunidades, que vivió su ministerio hasta el último día que Dios le concedió. Y oramos y pedimos también por su familia. No sé el dolor que experimenta una madre. Me preguntaba yo si será más grande el dolor de una familia cuando se pierde un sacerdote, cuando se pierde un médico. Pues todos somos importantes en la vida, pero el sacerdote, verdad que somos pocos. Decíamos la semana pasada, el obispo Rafael decía con mucho orgullo a las madres que estaban en catedral, cuando el sacerdote iba a ser ordenado, o cuando ya éramos ordenados, decía, muéranse de envidia. ¿Cuántas madres no quisieran tener un único sacerdote? Se ha de sentir un dolor, una pena muy grande, y no solamente para la madre, para la familia, porque es para toda la sociedad, la parroquia, la diócesis, y en general para toda la iglesia, un miembro importante de la iglesia, aunque el sacerdote lleve una vida sencilla, no aislada, sino fuera del mundo, fuera de las cámaras. Pues el sacerdote se está santificando cuando da su vida, cuando celebra los sacramentos, cuando acompaña a la gente en el dolor, las penas. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros como cristianos nos formemos, nos preparemos para colaborar en la misión con el sacerdote. La iglesia ya ha dado una amplia gama, ¿verdad?, o libertad para que como cristianos incursionemos en la misión, que ya no es solamente para los misioneros, como hemos dicho, sino también para todo el pueblo cristiano, los bautizados. Los legionarios manejan las familias cristianas. Ellos se van como familia a lugares alejados, a las rancherías, van por los niños, ¿verdad? Niños, adolescentes, jóvenes y los esposos. No sé si participen también gente adulta como abuelos, pero ellos van y ya tienen cierta temática, y los niños les dan sus temas a los niños, los adolescentes, y así los jóvenes, los adultos, en grupos, se hacen misiones, y por eso como cristianos tenemos que prepararnos. Y ese es el tema que ahora nos toca. La semana pasada vimos ser conscientes de compromiso bautismal. Es decir, primero hay que tomar conciencia, decíamos, de que mi bautismo me da derechos,
me da poder, pero también me pide, me exige que me prepare para poder anunciar el Evangelio, la buena nueva. No nomás se trata de como una aventura pasajera, sino una preparación. Ya tenemos en germen toda esa fuerza del Espíritu, como dijimos en la oración, el don de la ciencia, del temor de Dios, de la piedad, de la sabiduría, del consejo. Todo eso tenemos que desarrollar. Ciertamente unos dones, unas virtudes se desarrollan más que otras, pero unidas a la mayor, las demás no quedan atrás. Se van enriqueciendo y va uno creciendo en las virtudes. Y todo eso nos da el bautismo. Y esta realidad del bautismo la tenemos olvidada. Ya decíamos, la vemos solamente como un acontecimiento, algo que tengo que hacer y ya. Pero no, ¿verdad? Así como el campesino siembra su semillita, no se olvida de ella. Tiene más cuidado el campesino que sembraba frijol y maíz o algunas otras hortalizas para desquilitarlas. El que siembra el trigo, pues avienta la semilla, donde caiga todo se pone tupido. Ya cuando crece, pues a veces no puede entrar ya el campesino a retirar la hierba. En cambio, para el frijol, el maíz tiene que abrir surcos y tiene que ir sembrando las semillitas una por una. Y para que, yo digo, he visto a veces los campesinos, cuando estaban en el ambiente rural, como agachados ahí en el suelo, en la tierra, desquelitando sus plantitas, arrimándoles tierrita y así cosillas. Ese es el amor a la tierra, ese es el contacto con la tierra, y se valora el trabajo del campesino. O no, pues ya todo lo hacen las máquinas, ya no se ocupa la mano humana. Y todo eso repercute también en la naturaleza. O las ciencias dicen, por ejemplo, las mujeres, ya dijimos, que tienen sus plantitas en su casa, si no las acarician, si no les hablan, no porque tengan sentidos, sino el poder del hombre, el poder que le dio a Adán y Eva, es también nuestro. Nosotros estamos para acariciar la naturaleza, contemplarla, así como Dios nos habla o le habló a Adán y Eva todas las tardes. Así el hombre tiene que replicar en la naturaleza, en los animales, el amor, el diálogo, la comunicación. Yo les digo, no sé si habría una comunicación entre el hombre y la naturaleza, un diálogo, no sé, que se haya perdido por el pecado original, la desobediencia, la soberbia, el querer ser como Dios. No sé si algún día logre la ciencia que el ser humano pueda comunicarse con las criaturas. Por ahí luego les digo, pasan videos donde están abrazando una foca, un ser humano, un elefante, un perrito, un cabrito. Necesitan las criaturas del cariño del hombre, del cuidado, que no le podemos llamar amor, es o amor, ¿verdad? En línea general, amor a la naturaleza, pero no un amor como a los humanos. Alguien dice que ama más a los animales que a los humanos, pues está equivocado. Se tiene que dar el amor supremo es a Dios. Luego viene el amor a la esposa, a los hijos, a la naturaleza, es en esa gradación, sin despreciar ni hacer menos a nadie. Entonces sí necesitamos, pues les digo, formarnos en nuestros valores cristianos y ubicarnos en la realidad, poner los pies sobre la tierra y descubrir quiénes somos, qué se nos ha dado y qué podemos hacer en favor de los demás. Bien, pues les digo, hoy vemos este tema, ser misionero desde mi identidad. Lo que me da identidad en el mundo, lo que me hace único es el bautismo. Ya de por sí al nacer somos únicos e irrepetibles, aunque sean gemelos, aunque sean quintillizos, aunque se parezcan, sean idénticos, no. Cada quien tiene su modo de pensar, sus sentimientos,
Por ahí me acuerdo una experiencia en una misión que tuvimos allá en el Ojo de Agua. Estaban dos niñas gemelas y les hice la experiencia que todos deberíamos pensar igual, o los niños creían que los gemelos eran idénticos, hasta en el pensamiento. Les dije no, les dije a la niña: hace rato piensa una cosa, piense cada quien lo que quiera. A ver, dime lo que pensaste. Pues esto, y tú, esto. ¿Ya ven? Aunque seamos físicamente idénticos, es la individualidad. Únicos e irrepetibles. Físicamente puede ser. Eso lo quería hacer la ciencia, la clonación, clonando los borregos, clonando humanos. Incluso alguien se atrevió a decir: próximamente clonaremos a Cristo. Imagínense, ¿de dónde van a sacar a Cristo? ¿Para qué queremos a Cristo en el mundo? ¿Para manipularlo? Pues no necesita de eso. Que Él ha resucitado, Él ha vencido la muerte y es el camino que nos lleva hacia Dios. Y hay que trabajar todos estos aspectos, estar conscientes, saber meditar, profundizar nuestra fe, nuestros valores, y ver lo que dice el mundo, lo que dicen las otras religiones de Cristo, cómo nos miran, cómo los vemos, qué nos aportan y nosotros qué les aportamos desde la fe. Y lo decíamos, el valor más grande que hay que aportar al mundo es el amor, es el distintivo. El bautizado está llamado a amar, solamente en la caridad, en el servicio de los demás. Es la perla preciosa que tenemos que ofrecerle a la humanidad. Si queremos paz, justicia, bienestar, unidad, progreso, equidad, libertad, es en el amor. Es la fórmula que puede cambiar nuestra historia en la que estamos viviendo ahora. Bien, entonces se trata de que descubramos nuestra vocación. La vocación específica es a la santidad, desde el orden de la fe, pero esto no nos separa de nuestro caminar en el mundo. Entonces hay que redescubrir nuestra vocación. ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Qué estoy haciendo en la familia? ¿Qué estoy haciendo en la sociedad? ¿En el trabajo? ¿En la ciencia, la medicina, la educación? ¿En el deporte, las diversiones? ¿En la cultura? Allí es donde yo tengo que incursionar como bautizado. Entonces es reconocernos como discípulos y misioneros. Nomás cuando hay una misión nos preparan y ya vámonos y nos desaparecemos. Fíjense que si hay muchos grupos en nuestra iglesia, pues que a mí me toca, por decir, celebrar la Pascua Juvenil y ya. Se hizo la preparación, 1 mes, 2 meses y ya. Jamás se me vuelvo a parar en la parroquia hasta que me toque. Toda tu misión no es hacer una misión, un retiro espiritual, sino tu testimonio, ¿verdad? O si ese testimonio también lo llevas a donde quiera, que no se quede encerrado en la iglesia. Se forman grupos, ya no se les atiende, ya no se les da seguimiento. Y ese puede ser también un error, que nosotros desde la iglesia estemos dando sacramentos, bautizando, confirmando, dando el sacramento de la Eucaristía, asistiendo en el matrimonio, la unción de los enfermos, y ya no demos un seguimiento. Pues ya se casó. Aquí les digo, se invita a las parejas, se animan, ¿verdad? Se ponen muy contentos. Sí, yo sí, ahora que me case. Y en 20 años que tengo de sacerdote, no han aparecido en ninguna parroquia en la que está. El mundo les gana, el trabajo, los quehaceres, los problemas, o no sé, se alejan, no vuelven. ¿Por qué? Porque se les abre un poquito la conciencia de su papel de misioneros, de cristianos, pero pues ya jamás vuelven. Entonces reconocernos como discípulos misioneros que actúan como levadura en el mundo, ya decimos de la levadura, como tiene que fructificar. Bien, pues vamos a iniciar leyendo el texto bíblico
que se nos da en Mateo capítulo 20, del 1 al 7. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, les envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajar y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo al mediodía y a la primera hora de la tarde e hizo lo mismo. La primera hora, pues yo creo que era como la 1 de la tarde. Salió por fin a media tarde, sería como a las 3, 4 de la tarde. Encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también a mi viña. Palabra del Señor. Ahí tenemos ese texto, ¿verdad?, que nos llama a la reflexión. Primeramente, pensar como padres de familia. Hemos invitado a los hijos a la misión, o a lo mejor nosotros, o ustedes como padres de familia, no se sienten parte de la iglesia, no se sienten llamados. Hemos dicho, a lo mejor algunos se sienten relegados, no tomados en cuenta. Otros se han excluido porque no se hizo lo que ellos querían o como ellos querían. Querían que el señor cura estuviera a su disposición a la hora que ellos querían. Y así hay grupos, ¿verdad?, dentro de la iglesia que absorben, que solamente quieren que el sacerdote esté ahí. Y pues eso no, ¿verdad? El sacerdote párroco está al servicio de todos los grupos apostólicos. El señor obispo está al servicio de la diócesis. No puede andar allá visitando, bueno, sí visitar, a donde si estuvo en otras diócesis sí puede, pero no puede andar allá huyendo de la realidad, de la pobreza, los problemas que hay en la diócesis, o atendiendo otros asuntos fuera de esta diócesis. Claro, si tiene una comisión, ¿verdad?, tiene que atenderla. Como decía don Rafael García González, mi prioridad, la niña de mis ojos, es el seminario. Ya les digo, duró 2 años, pero en una actividad, cuando un sacerdote estaba enfermo, inmediatamente acudía. Tenía problemas, allí estaba. Problemas económicos, allí estaba. 2 años, en 2 años nos manifestó ser un padre, un pastor que ama a su rebaño, que no lo abandona, no lo deja solo, ni anda mandando mensajeros. ¿No? A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué tomas? ¿Qué te falta? Ese es un padre, es un pastor, hacia el párroco, hacia el padre de familia, hacia el coordinador de grupo. Debe velar por sus compañeros de misión. Y se necesita, hermanos, necesitamos gente de esa calidad. Y necesitamos desde la familia irlos forjando, trabajarlos. Por eso les digo, hay que ver a los niños sus cualidades, sus talentos, lo que ellos quieren. En el número 1, la vocación bautismal se vive de diferentes maneras. Ya les digo, la semana pasada decíamos, no estamos uniformados, que por ahí decían de un grupo religioso, cuando iban a ver a sus muchachos a un seminario,
Todos tenían que recitar el Padre Nuestro automáticamente, así como maquinitas, ¿verdad? Nadie podía atrasarse ni adelantarse, todos, como si fueran uno mismo. Pues no, ¿verdad? Eso es como maquinizar a las personas, manipularlas. Bueno, por ejemplo, cuando se canta el Padre Nuestro, cuando hay una polifonía, pues sí se pueden poner las voces, ¿verdad? Pero todos tenemos que rezar el Padre Nuestro así como a rajatabla. Pues no, ¿verdad? Imagínense un tartamudo, pues no, lo van a sacar de la iglesia porque no reza parejo a los demás. O sea, quien tiene la voz más fuerte o más suave, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿A cuál voz nos vamos a adaptar? Entonces a veces somos exagerados. Entonces es una vocación, el bautismo, ¿verdad? De diferentes maneras estamos llamados. Por ejemplo, el ciego, ya decíamos también, el ciego que nace de nacimiento no puede ver los colores ni las formas, solamente por el tacto. No puede ver los colores, nadie puede decirle el color rojo. ¿Cómo va a saber él? Pues no, ¿verdad? En cambio, alguien que se quedó ciego por la diabetes o por algún accidente, un golpe, ya tiene en su mente los colores, las formas, los tamaños. Entonces, pues es más fácil para él. Es como el color rojo, es como el sol brillante, es como un árbol verde. Entonces hay diferentes maneras de captar la realidad. Les deseamos los ojos, el oído, el tacto, el gusto. Imaginémonos un sordo, mudo y ciego. ¿Cómo se le va a enseñar? Pues hay técnicas a través del tacto. Cuando se porta mal, cuando hace sus berrinches, pues la mamá le da como unas palmaditas o un pellizco. Entonces ya sabe que está actuando mal. Y cuando actúa bien, pues tal vez le tiene que hacer una caricia, sentir el tacto de la mano, de la madre o de quien lo vaya guiando. Por ahí hay películas, ¿verdad?, que enseñan esas técnicas a los niños enfermos y resulta, muchos se recuperan. Bien, pues así es nuestra vocación, hermanos. No todos pueden ser catequistas, no todos pueden ser ministros, no todos pueden ser en el coro, no todos pueden estar en grupos juveniles y así, con los enfermos, los ancianos. Todos tenemos que descubrir nuestra vocación. No todos podemos estar en el ámbito familiar. Es una riqueza grandísima que se nos da por el bautismo. El gran tesoro del amor va floreciendo, ¿verdad? Y va echando sus frutos a lo largo de la historia. Entonces, como pueblo de Dios, somos un cuerpo con muchos miembros, ¿verdad? Cada uno desempeña su función importante, sin menospreciar a los demás. Todos, los pelos, las uñas, tienen una función importante. Nuestro cuerpo constantemente está muriendo las células y se desechan por los poros y se siguen regenerando, y por eso estamos en el ejercicio, el deporte, el aseo, para que no se tapen los poros y nuestro cuerpo tenga vida, se oxigene. Necesitamos alimentarlo para que tenga la fuerza, la solidez, estudiar. También, fíjense, todo es integral, todo es para la unidad, para el bien del cuerpo. Pues eso mismo San Pablo así lo dice: aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El matrimonio, los esposos, aunque son dos, en el matrimonio se unen en una carne, en una persona, en un sentimiento, en un proyecto de vida espiritual. Se unen también en una educación de los hijos, en un trabajo, en un esfuerzo, en una fe. Ese es el cuerpo, una sola carne, un solo espíritu. Y es la vocación tan rica del matrimonio. Entonces, este cuerpo que es la iglesia es educada,
formada y desarrollada por el Espíritu Santo que nos comunica sus dones. Entonces tenemos una riqueza tan grande que tenemos que descubrir en el Espíritu Santo y ver cuáles dones tenemos para transmitirlos a los hijos, a todos, ¿verdad? Los ministerios, los carismas, todo lo que nos da el Espíritu Santo, suscitando diversas vocaciones y estados de vida. Ya decía también en las clases anteriores, como los ortodoxos que se separaron de la iglesia, en ellos no hay ese don de carismas. Fíjense cómo los seres humanos, por muy sabios, por muy santos que seamos, en el fondo somos soberbios, orgullosos, prepotentes. Creemos tener la verdad, creemos que nosotros somos los únicos, que el Papa se equivoca. Por lo tanto, yo me retiro de la iglesia, yo hago mi propia iglesia. En ellos no hay carismas, no hay dones, solamente la jerarquía. ¿Dónde está todo esto que dice el Espíritu Santo? Solamente yo como obispo, como patriarca, soy el único que puede enseñar. Tengo todos los dones del Espíritu Santo, a lo mejor sí, pero somos egoístas. Tenemos que decir, la iglesia es la madre. Como vamos a ver más adelante, es la vid. De ahí donde se ramifican muchas partes de la iglesia. Muchos sarmientos se arrancaron, como anglicanos, como ortodoxos, como protestantes, se sembraron. Y dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Estarán haciendo muchas cosas. Yo les digo muchas veces, me cuestiono estas situaciones de la iglesia. ¿Dónde está la verdad? Pues donde la dejó Jesucristo, en Él. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Si la iglesia católica, ortodoxos, protestantes, anglicanos o tantas denominaciones cristianas, no escuchamos a Jesús, su voz, no estamos en la verdad, si no lo seguimos, si no lo reconocemos dentro de la iglesia católica, no somos parte de la iglesia. Y por eso se necesita trabajar por la unidad de la iglesia. En que nos equivocamos, se necesita la humildad para decir nos equivocamos. Algunas denominaciones o partes de las denominaciones religiosas cristianas, anglicanos, protestantes, han vuelto al seno de la iglesia, aunque conservan sus ritos, allí están, pero ya injertados al pastor en la obediencia. La iglesia católica no le niega nada a sus derechos, no pierdes nada. Lo único que se te pide es la humildad, que reconozcas al pastor puesto por Cristo, desde Pedro hasta Francisco. ¿Se pide mucho? Pues no. Es que voy a perder mis derechos, mi autoridad, mis riquezas, mi gobierno. No, hermanos. Todos los que han regresado a la iglesia siguen conservando. Ya los que se injertan directamente a la iglesia, al mismo rito tampoco hay problema. Se le da una formación, una preparación y se injerta dentro de la iglesia. Y eso es el amor, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va llamando a la unidad. Como bautizados, principalmente como pueblo de Dios, reciben, bueno, dentro del pueblo de Dios, los sacerdotes recibimos un cargo especial dentro de la iglesia como pueblo de Dios. Aquí el tema habla de laicos, ustedes como laicos, como pueblo de Dios, y por eso el tema insiste mucho en laicos, y a veces no entendemos ese término, pensamos que es como separados de la iglesia, donde no hay Dios, porque así lo manifiestan los gobiernos. La educación debe ser laica, es decir, sin Dios. El término está mal empleado. El pueblo es la raíz, ¿verdad? Laos, lau, el pueblo.
pues son términos, raíces latinas, y se han aplicado y se han acuñado en los documentos. A mí en lo personal me preferiría, ¿verdad?, que se nos nombrara como pueblo de Dios, porque el otro término, y es lo que se trata, pues, de que ustedes quede claro de que somos pueblo de Dios y que eso significa esa palabra, que no es ajena a Dios, no, o sin Dios, sino que somos pueblos de Dios, el pueblo de Dios que camina, ya que hace como una distinción. El sacerdote que es pueblo de Dios es llamado, o religioso, a vivir los votos. El sacerdote está llamado a la obediencia y a la castidad. El religioso está llamado a vivir los votos de pobreza, obediencia y castidad. También muchos de ustedes como pueblo de Dios, como laicos, están llamados o pueden vivir estas virtudes. No son ajenas a ustedes. Pueden vivir en la pobreza espiritual, siendo ricos, ¿verdad?, compartiendo sus dones, vivir esa pobreza espiritual, siendo castos, no casándose, no conviviendo íntimamente con mujeres. La pobreza, la castidad y la obediencia al Papa, los obispos, a los párrocos. Eso es, se puede vivir, no se nos prohíbe. De hecho, como pueblo de Dios, como laicos, hay muchos solteros, muchas solteras que son felices, y allí es donde tienen que vivir su vocación de bautizados. Dios se les llama a ser fieles cristianos, asumiendo esos diferentes roles u opciones, la vida cristiana, el matrimonio, vida de soltero y como profesionistas en el mundo. Y que se le exige, como miembros de la Iglesia, vivir la variedad y riqueza de vocaciones. Pues les digo, la Iglesia Católica tiene lo que ninguna de nuestras denominaciones religiosas que se separaron lo tienen. Les falta mucho. Uno les falta una cosa, otro les falta otra. Entonces la Madre Iglesia lo tiene todo y está dispuesta a recibir a sus hijos que se han alejado. No los desprecia, no los hace menos, los reorienta y los injerta nuevamente a la Iglesia. Entonces en el matrimonio tenemos que resaltar, el matrimonio es fundamental, es donde se tiene que vivir plenamente esta vocación de cristianos, y tienen que estar los gérmenes a la vida de santidad, sacerdotes, religiosos, misioneros, profesionales, educadores, científicos. Por eso hay un video donde se ataca grandemente a la Iglesia oscurantista, cuando la Iglesia sigue siendo madre de los científicos, de las universidades, de la medicina, de la astronomía, de la biología. Todo salió de la Madre Iglesia, hermanos. Nomás que nos llenan el cerebro de tanta tontería. Pero la Iglesia sigue siendo madre. A pesar de nosotros que somos pecadores, viciosos, traicioneros o lo que sea, la Iglesia es madre, ¿verdad? No es el Papa, no son los obispos, no son los sacerdotes, es todo el pueblo de Dios, científicos, doctores, ingenieros, arquitectos, albañiles, zapateros, que con su vida de santidad, su testimonio, sostienen y fortalecen al cuerpo de Cristo, que somos los llamados la Iglesia. En el número 2 se habla pues ya concretamente de que es una vocación dentro del matrimonio. En la vida cristiana como laicos, el matrimonio es una vocación al servicio, a la vida, al amor, a la educación, a la fidelidad, a dar testimonio de Cristo, del amor de Cristo. Como Cristo ama a la Iglesia, dice San Pablo, así también los esposos deben amarse. La esposa debe obedecer a su esposo, el esposo debe amar y proteger a su esposa, hacerla feliz, no oprimirla. Ese es
y los hijos educarlos, formarlos conforme al Evangelio. Es una vocación de bautizados. Están llamados a seguir a Cristo en el mundo. Es una vocación hermosa, bellísima, que se tiene que desarrollar donde quiera que estén. Implica también sacrificios, renuncias, y es lo que dice Jesús: vayan por todo el mundo a trabajar. Estos que nos sentimos desempleados como pueblo de Dios, como laicos, también estamos llamados a trabajar en la viña del Señor. Decíamos hace 2 clases, cuando le preguntaban a Pedro: ¿y qué tenemos que hacer? Conviértanse, háganse bautizar para que reciban el Espíritu Santo y puedan llevar la buena nueva, prepararse, llevar la buena nueva a aquellos que no han conocido la verdad de Jesucristo. Su llamado como bautizados coincide con la confirmación y la comunión. Pues no pertenecen a una muchedumbre sin forma, y es lo que el mundo quiere hacernos, una masa, y decirnos, y como dice, también vino a la mente lo del aborto: no, es que lo que hay en el vientre de la madre no es un niño, es una bola de grasa. No, es una vida que se tiene que respetar. Entonces, al cristiano, en nuestra vida individual se nos relega: tú no eres nadie, tú no eres nada, no tienes título, no eres nada, y aunque seas cristiano, y por eso nos quieren desechar como abortos, ¿verdad? No vales aquí. La sociedad implica dinero, poder, estar sobre los demás, oprimirlos, engañarlos. Eso no es de cristianos. El cristiano tiene que dar vida, y vida en abundancia, y estar injertado a Jesucristo, el viñador. Entonces hay que reconocer que somos llamados personalmente por el Señor, como llamó a Pedro, Santiago y Juan y los demás. Así el día del bautismo se nos dice: Juan, Luis, Pedro, Martín, María, Anacleto, Pánfilo, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y de ahí los papás tienen que comenzar a trabajar a estas criaturas o a estos hijos de Dios, para que puedan incursionar, prepararse en la universidad de la familia, del matrimonio, para que sean profesionales del amor en Cristo. Entonces coincide con nuestro bautismo. No somos tomados hacia el azar, porque Dios nos ha llamado desde el seno materno. Él nos conocía antes de formarnos, ya nos había destinado para este mundo, para una misión. Por lo tanto, implica que nosotros la descubramos dentro de nosotros, para que me llama Dios, que Dios de mí, y comenzar a trabajar, prepararnos, desarrollar las herramientas que nos da el Espíritu Santo para esa misión, y llevarla a la plenitud. El número 3, la vocación laical o vida cristiana, como las demás vocaciones de la Iglesia, es importante. Tienen una identidad. Es decir, ser laicos no significa que seamos una masa. Ser laicos es pueblo de Dios, es ser bautizados con una identidad transformadora como la levadura, en el secreto, en el silencio, como ya hemos dicho, en tu ámbito, donde estás, donde desarrollas, ahí tienes que ir fermentando, ¿verdad? Haciendo que la iglesia vaya creciendo y pueda dar frutos en abundancia, que se vean. Entonces, al igual que todo bautizado, como dice el Vaticano II, los fieles cristianos incorporados a Cristo por el bautismo, ya decía por ahí la homilía, ¿verdad? Nosotros que fuimos sembrados en el mundo, por el bautismo fuimos injertados. Los que saben de plantas,
Ya hay una gran variedad de frutos que están injertados en un tronco. En un rosal le pueden injertar muchos tipos de plantas. Y fíjense, esa es la belleza de la iglesia. Y veámoslo así, así lo quiero ver ahora, porque a mí me parece como un misterio, algo maravilloso, como una plantita que tiene su propia naturaleza, exclusiva para dar rosas, para dar manzanas, me pueda dar peras, me pueda dar mandarinas, limones. Fíjense la belleza de la iglesia católica. El tronco común nos deja la libertad para dar los frutos hermosos. Hay otros que hacen injertos de frutos, el melocotón, no sé, varias frutas que han surgido, las enriquecen. Eso siempre y cuando se respete la genética natural. Lo que llaman lipulé los frijoles, eso ya no sirve, se echan a perder. Pero cuando se trabaja, cuando se injerta la plantita en el tronco, eso es una genética natural. Les digo, a veces me vienen ideas que yo no había visto y aquí se complementan en el estudio. Aquí es donde aprendemos. Se injerta, nosotros injertados en la iglesia, tenemos que dar el fruto propio que Dios quiere por el Espíritu Santo. No el que mi padre quiere, el que mi madre quiere, sino el que Dios quiere. Qué hermosura, hermanos. Formar parte de esta iglesia. Y en el mundo tienes que dar esos frutos maravillosos. Esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa sabiduría, esa ciencia, esos conocimientos, esa fuerza, esa alegría, ese entusiasmo, esa esperanza. Es lo que tenemos que dar ahora, hermanos, en este tiempo tan difícil, injertados en el mundo, no para que nos corrompa, no para que nos pudra. Esa es la belleza de la lección de hoy. La naturaleza nos enseña lo que es la iglesia. Injertados, somos libres de ser limones, naranjas. Qué belleza, hermanos, qué belleza, que Dios nos hace descubrir esa grandeza. Pues vivámosle así. Todos somos pueblos de Dios por el bautismo, ya dijimos. Y Dios nos llama a formar parte de su iglesia, a ser corresponsables de la misión. Dios nos da la oportunidad de venir a este mundo, injertarnos en su Hijo, para que demos el fruto, ¿verdad?, de santidad. Y sacerdotes, profetas y reyes, volvemos a recalcar, somos sacerdotes, profetas y reyes, que se nos da como don de Dios. Número 4, ¿qué es lo específico del pueblo de Dios como laico? Voy combinando las dos ideas de laico, laos, para que nos quede claro. Pueblo de Dios, no sin Dios, ya dijimos. Como pueblo de Dios, eso significa laicos, laos, pueblo. ¿Cuál es la vocación del pueblo de Dios? Ya bautizado. Hay un rasgo que nos identifica como pueblo de Dios, laicos, como laicos. El carácter secular, es decir, que vivimos en el siglo. Digo, son palabras que se han acuñado en los documentos de la Iglesia del Vaticano, es que nos transmitieron y se quedan así. Entonces, en el siglo, los que viven en el mundo, eso significa secular, que estamos en el mundo, injertados en el mundo, pero bautizados, llevamos esa semilla que tenemos que desarrollar y transformar el mundo, donde hay cizaña, como dice San Francisco de Asís, me viene a la mente, lleve yo amor, donde haya odios, lleve yo paz, donde haya guerras, paz, donde haya hambre, pues hay que llevar, ¿verdad?, el alimento, donde haya tristeza, alegría. Y es ese canto tan hermoso, ojalá lo puedan leer, meditar más tranquilamente, esa oración de San Francisco. Hazme un instrumento de tu paz. Entonces, nos distinguimos por nuestros caracteres.
estamos en el siglo con más libertad, tiene más libertad que el sacerdote, el misionero religioso. Hoy la iglesia nos pide a todos salir, a nosotros desde nuestro carisma, pero el sacerdote, bueno, un tiempo, cuando comenzó toda esta revolución del Vaticano II, muchos sacerdotes quisieron hacerse obreros, campesinos, meterse allí a la obra, pero muchos se salieron. El mundo los ganó, el mundo secular los ganó, se casaron, se separaron, otros renegaron de la iglesia. Entonces el sacerdote, por así como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, es lo que tiene que hacer el sacerdote. Y ustedes todos, allí donde Dios nos ha sembrado, tenemos que llevar a Cristo. Nos envía en el mundo a donde nos corresponde a participar de lo que somos, de lo que tenemos y ser levadura. Entonces el pueblo de Dios como laico tiene su propia vocación. Yo les digo, ustedes tienen más ventajas sobre nosotros porque están injertos en la escuela, en la educación, en la política, en la economía, en el deporte, en las diversiones, en todo. Y desde ahí el católico, el que viene a comulgar, el presidente que comulga, el licenciado que está en los juzgados y comulga, va a misa, el profesor que viene a misa, comulga, se confiesa en la escuela, la enfermera, el doctor que viene a misa, comulga. Ahí es donde tiene que hacer valer sus principios, sus valores, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, como dice Jesús. Sean prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas. Se necesita, ¿verdad?, mucha creatividad y mucha luz del Espíritu Santo para que nosotros, como ustedes como pueblo de Dios, podamos ganar a muchos para Dios. Esa es la tarea, ese es el trabajo. Por eso se distinguen del sacerdote, porque pueden estar en todos los ámbitos. El sacerdote no puede estar en la cantina. Decía por ahí una vez un testimonio de un sacerdote que llegó a una comunidad, según él quería revolucionarla, y comenzó a gritarle a la gente, insultarla, maltratarla, bola de borrachos, bola de esto, de aquello, y puros insultos. Eran esas sus homilías. Y vio que la gente seguía yendo a misa, pero la gente seguía siendo borrachos, infieles y de todo. Pues ya vio que nadie le hizo caso, ¿verdad? Y también dice otro dicho: si no puedes con ellos, únete a ellos. Dice, pues eso fue lo que hice. Me hice borracho con los borrachos. Eso no es testimonio de Pablo, ¿verdad? Me hice borracho, mujeriego con los mujeriegos. Pues no, imagínense. Un sacerdote en ese tono, pues no. Ya no eres, ya estás saliéndote, como dice el dicho también, se está viendo fuera de la olla. Ya no es tu vocación. Te estás aprovechando de la situación para hacer tus cosas, pues no. Tú como sacerdote tienes que incurrir en estos ambientes de una manera, con tu prudencia, tu sencillez. Con eso, tu amistad, pero con límites. Es que me hice borrachos con ellos para ganarme a los borrachos, y tú los ganaste, no. Te ganaste puras borracheras, el escándalo. Peor tantito. Entonces el sacerdote entra en la medida en que la comunidad lo va metiendo, pero también el sacerdote con prudencia, con sabiduría, con sencillez. Porque si uno ha conocido gente que le dice, mire padre, aquí está la botella. Cuando estaba el otro curita, pues nosotros le arrimábamos su botella. Ah, qué bueno, pues está muy bien. Cuando iba a las bodas a los 15 años, me invitaban a comer y iba a comer. Y algo que siempre hacía era llevar niños. Siempre llevaba niños, me acompañaban. Ya celebramos la misa como acólitos, como monaguillos, o los de la comunidad también los llevaba. Vamos a comer, niños. Me invitaron a comer, vénganse. Ya nos sentaban a una mesa especial y ya el padre solito ahí con sus monaguillos. Y aquí está la botella, ándale, es para usted solito. Muchas gracias. Ya les tapaba, ¿verdad?
Y hasta que se acababa la cuarta botella me venía. No, no se crean. Nomás tomaba poquito y muchas gracias, ¿me la puedo llevar? Sí, si usted. Y él la guardaba. Y así como tiene que ser. Oiga, quédese, mire qué va a hacer al otro lado, ¿no? Los papás de los niños me los encargaron. Tengo que llevarlos. Sus papás los esperan. ¿Cómo tenemos que defendernos? Decía un doctor cuando iba a conferencias, no llevaba a su mujer ni a sus hijos. La tentación de las compañeras. Y así mucha gente, hermanos, como lobos, buscando a quien devorar. Divorciados, andan en los grupos, donde quieran, buscando a quien devorar. En cualquier grupo que veamos, ustedes han de conocer muchos casos, y se quieren meter con las mujeres. Ah, pues esta está viuda. Oh, pues vamos a ver qué le hacemos. Y comienzan a cantarle, hablarles y decirles, y los atrapan. Todos estamos, hermanos, en ese riesgo. Entonces el doctor nos decía en sus conferencias, viene la tentación, vienen las mujeres muy bellas, muy jóvenes, muy hermosas, con unas palabras muy bonitas, muy melosas. Dice, pues acá estás aquí en Monterrey, tu mujer se va a dar cuenta. Ándale, ¿qué más da? Echarnos una aventurita. Pues no, me espera mi esposa y mis hijos. Así, hermanos, tenemos que defendernos y tenemos que llenarnos de oración y de este espíritu que nos dé esa fuerza cuando vengan las tentaciones. Es que el Papa, es que los obispos dicen y esto y aquello, y a ti te consta, y a ellos les consta la verdad. Estamos en el mundo y tenemos que luchar para que no nos atrape el mundo. Pues el reino de Dios, estamos en el mundo llevando el reino de Dios, es la vocación de hacer extensivo el reino de Dios, allí donde estemos, trabajarlo con alegría, con entusiasmo y, como les digo, con mucha prudencia, mucha sabiduría, discernir, pensar, porque a veces nos pueden agarrar en curva cuando hay un problema fuerte en el matrimonio. Ah, pues ahorita me desquito, pues fue infiel, pues también fue infiel, pues ahorita me aprovecho. Pues tiene razón, aquí nadie nos va a ver. Pues no, ¿verdad? Pero hay un Dios, hay una conciencia que luego te va a estar remordiendo toda la vida. Y por ahí salió pues una película, se llama El Coro, por ahí la publiqué, y está muy bonita la película. Hablaba yo pues acerca de los valores, cómo a veces se van perdiendo, y me quedé pensando, cuántas, ya lo dije alguna vez aquí en clase, cuántas, ya iba a decir almas, aparte de cuánta gente buena nos estamos perdiendo. El Señor tuvo una aventura, la madre era alcohólica, la olvidó, la abandonó, se murió la mujer, se accidentó, se murió, y el padre reconoció al niño, lo llevó a una escuela, y el niño comenzó a desarrollar sus cualidades, y ahí comenzó a crecer, y un gran cantante el niño, y finalmente pues el padre le confiesa a su esposa, y pues en la película no aparece, tengo que confesarte algo. Aquí implica, hermano, muchísima sabiduría, mucha prudencia, mucha oración, agarrarse de Dios. Por así como dice el dicho, agarrar el toro, los cuernos, ¿verdad? Enfrentarse, porque es algo que te ahoga. Si tienes el valor, si la persona otra no es capaz de escucharte, de ayudarte, de procesar esto, ese problema mejor, déjaselo a Dios. Y asunto, ya no le des vueltas. Reenmienda tu vida, arregla tu vida, trabájalo. Haz méritos, que aunque tu pareja no haya sabido, lo sabes tú y lo sabe Dios. Y vive, ¿verdad? Entrégale eso a Dios y tú sigue tu camino. Es que la conciencia, por eso tienes que conocer si la persona va a ser capaz de ayudarte. Finalmente al niño lo reconocieron,
Fue la esposa con él, reconocieron al niño. Qué bueno, hermanos. Yo les decía también, andan rodando por ahí muchos niños, muchos talentos, muchos santos, muchos sabios, científicos. ¿Cuánta gente tiene tanta sabiduría que no tiene los libros? Y cuando les da la oportunidad, cómo crecen y cómo se enriquece el mundo. Lo hemos visto en artistas, en científicos, sacerdotes santos. José Cupertino, que lo trataban de tarado, de idiota, un santo que se elevaba, ¿verdad? Cuánto amor, cuánta sabiduría. Y le estamos negando a Dios el derecho. Dios nos está dando mucha gente, pero ¿cuánto la están desechando? Hoy se está luchando ya por las leyes del aborto. Ya 36 países en el mundo, les decía, están aprovechando para vénganse. Estas leyes ya están aprobadas. Vamos a salir a un mundo totalmente cambiado. ¿Y qué vamos a hacer? Sin formación, llenos de miedo, de inseguridad, acusados por el desempleo, el hambre, la pobreza, y nos van a proponer, esto es lo que hay. Tu trabajo vale 10 pesos o 1 peso la hora. ¿Lo aceptas? 1 peso la hora. Estoy exagerando, pero sí se puede vislumbrar un horizonte. Pero ¿qué tenemos que hacer los católicos, hermanos, el pueblo de Dios? Fortalecerse en la oración, en los sacramentos. Que aunque no haya comunión sacramental espiritualmente, el sacerdote, ministro, te está respaldando. Está comulgando por ti, por tu familia, por tu unidad, por tu fortaleza. Y es la comunión espiritual, hermanos. Y es lo que tenemos que valorar, y es lo que tenemos que vivir ahora. Y no se acobarden. Yo sí les pido, saquen a sus hijos, denles una paseadita por ahí por el jardín, que se asolien. A nuestros viejecitos, si tienen un patio, sáquenlos a solearlos. Si no está el sol, nos debilitamos. Platiquen, convivan, no se llenen de estrés, apaguen la tele, el celular, todo aquello que no les sirva. Bueno, no vayan a dejar sin clases, ¿verdad? Pues digo que para el celular, pues mejor le apagamos. No, hay que ver, buscar los medios para ayudarnos a formarnos, tener conciencia y estar preparados para todo lo que venga. Ya dije también la vez pasada, preparados en la oración, porque yo ciertamente pienso que vendrá algo fuerte, más de la pandemia, y no se asusten, hermanos, no tengan miedo. Si llevamos en las manos, en la piel, la muerte, también llevar en las manos, decía yo, la fe y la esperanza, la vida eterna. Y no acusar a nadie, a nadie. Nadie la ve, nadie sabe. Si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, hazlo. Tu limpieza, tu higiene, tus cuidados. Pero que no te quiten esa libertad, que no nos quiten, hermanos. Derecho a la educación, a la familia, a la vida, el derecho a los espacios, al trabajo, son derechos a la religión, a la fe, que nada ni nadie nos deben de quitar. Entonces hay que disfrutar de alguna manera tenemos que salir, ¿verdad? Dense sus, ¿cómo se llama? Sus escapaditas. No se encierren, porque eso va desgastando mentalmente el encierro. Y si este encierro también tenemos, como les digo, tenemos que aprovecharlo para ser fuertes. Allí en lo oculto la semilla se va madurando, rompe la tierra, la roca, se abre a la vida. Por eso en el número 5, en el número 6 más bien, nos llama, dice, a dar frutos en la iglesia y en el mundo. Vean esa película, El Paseo entre las Nubes, es también hermosísima. Véanla, analícenla,
viene el contexto familiar, cultural en que se vive, los valores familiares arraigados, el abuelo, los padres, los hijos, cómo se viven. Antes, como los vivimos ahora. Y como el abuelo, la sabiduría, por eso les digo, nuestros abuelos son importantes. Si los debilitamos, si los abandonamos, si los dejamos solos, asustados, escandalizados, porque los vas a matar, se mueren de tristeza. Si no se mueren por el virus, se van a morir de tristeza en la soledad. De vez en cuando les digo, hay que darnos escapaditas. No nos comamos todo lo que nos dan. Si de veras amamos a nuestros seres queridos, hay que darle lo mejor de nosotros, que es nuestra presencia, nuestra persona. Ojalá me equivoque, hermanos, ojalá, pero si necesitamos el cariño, el contacto, o por lo menos vernos, no por videollamadas, es algo, se necesita que nos vean. Eso lo digo por experiencia, muchas gentes ancianas o ancianos se sienten tristes solos. Bueno, lo digo porque cuando venían, era lo que decían: mis hijos no me hablan, no me llaman, nada. Y están solos. Es la tristeza, los va matando más que el virus. Yo he visto muchas personas, a mí no me importa eso, yo quiero que venga. Y no están condenando a nadie, no lo están condenando: hijo, no venga porque me matas. No, soy su madre, su padre, cuando gusta venir desde su casa. Y nadie puede cerrarle las puertas a nadie. Si mis padres no me las cierran, yo no tengo por qué permitir que los gobiernos, las instituciones me la cierren. Les digo, ojalá me equivoque, ojalá, pero yo lo que les recomiendo personalmente, con todos los cuidados, con toda la precaución, pero sobre todo pensando en Dios. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos llama, les damos injertados a su Hijo, y si Él quiere arrancarnos, será porque no hemos dado fruto. Pero hay otra palabra hermosa: los poda para que demos fruto en abundancia. Entonces hay que aprender a dar frutos, hermanos, desde la familia. Hay que dar la podadita de vez en cuando a los niños. O la naturaleza nos está dando una podada muy grande, pero que sea para bien, para dar frutos de santidad. Pues no se me rajen, no tengan miedo, hay que prepararnos, hay que formarnos para responder al mundo y ser levadura, ¿verdad? Que el mundo prospere, no solamente en el aspecto material, solamente, ¿verdad? Sino ser más humanos, más sensibles, más responsables, mejores estudiantes, mejores preparados en la ciencia, en la medicina, donde quiera, gente competente en su área, como sacerdotes, como padres de familia y como profesionales. Eso es ser pueblo de Dios, eso es laicos, el pueblo de Dios que está trabajando, luchando por un mundo mejor. Me fui con 5 minutos de más. Entonces, bueno, en la película esta del Paseo por las Nubes, cuando se quema todo, cuando el papá está luchando con el yerno, se quema todo, el abuelo dice, la raíz fundamental es para nosotros. Cuando yo veo esa película, me encendió tanto esa palabra, la raíz fundamental es Cristo, me quedé así, ¿verdad? Él es la vid. Entonces ahí está la vid fundamental, le corta un sarmiento, esta es tu raíz, esta es tu vida, este es tu reteño, esta es tu vida. Entonces fíjense cómo tenemos que ser analíticos, hermanos. Hay que ver lo que dicen los políticos, todo, películas, libros, y sacarnos lo que me deja a mí. Dice alguien, no hay libro malo. Algún libro, aunque por muy malo que sea, tiene que dejarme algo bueno. Pero muchas veces nos quedamos con la basura de la política, de la economía, y no sacamos, ¿verdad?, un beneficio para nosotros. Entonces, como pueblo de Dios, es la tarea que tenemos. Como digo, no hay que tener miedo, vivir felices. Entonces el mundo hoy nos pide todo esto, tan complejo, tan difícil, y qué bueno que tenemos esta oportunidad, hermanos, para vivir, experimentar
y echar raíces, echar semillas de santidad como pueblo de Dios, como laicos. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, en esta tarde hermosa que nos ha permitido pues vernos nuestra realidad y como Dios confía en nosotros y que no solamente es el sacerdote, el religioso, el misionero, sino que todos como bautizados tener esa fuerza para luchar en bien de la humanidad y entregarle a Cristo su reino. Aquí está tu reino y ven a reinar y ven a vivir en nosotros. Bien, vamos a terminar nuestra oración, nuestro estudio con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tus manos, Madre Santísima de la Luz. Ponemos en tus manos, de Madre, nuestra diócesis, nuestros médicos, nuestros profesionales de la educación, que se estén reelaborando, repensando su quehacer docente, los licenciados, los obreros, los campesinos, todos los sacerdotes, nuestros obispos. Hoy el obispo nos mandó un mensaje donde nos cuestiona qué tiene que replantear la iglesia, qué tenemos que hacer como clero, qué tenemos que darle al pueblo de nuevo, cómo tenemos que recibirles. Pues por eso, Madre Santísima, pues acudimos a ti. Tú, nuestra Madre, tú tienes la sabiduría del Espíritu. Enséñanos a ser dóciles, humildes, a ser unos, a compartir los dones que nos has dado. Que todo el pueblo de Dios bautizado pueda ser un fermento de alegría, de unidad, de servicio, de generosidad, de entrega. Se están abriendo muchos espacios ante esta situación. Mucha gente generosa que está donando sus bienes en alimentos, en despensas, en ayudas económicas. Arranca el egoísmo de nuestros gobiernos. El dinero que administran no es de ellos, es del pueblo, es de los impuestos. Que de veras vean por todos, no nomás por una clase social, sino por todos. Todos necesitamos, quien más, quien menos, y que los que tengan más también tengan esa capacidad como pueblo de Dios de abrir sus corazones, sus arcas, en bien de lo que no sabemos que venga, pero confiando en tu amor, protección y en el amor de Dios providente, podamos salir adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios regresa con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, les dirija y acompañen siempre. Amén. Ánimo, que Dios les bendiga.